Las creencias son esas verdades que has aceptado sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Dicen que el problema no es lo que no sabes, sino lo que crees y no es cierto. Porque lo que crees te crea, te levanta o te limita, te impulsa o te encierra en una historia que ya no te representa, que puede que ya no te represente. En este episodio exploraremos cómo las creencias moldean nuestra identidad, nuestras decisiones y hasta la forma en la que interpretamos la realidad. Y lo más importante, cómo transformarlas para que jueguen a nuestro favor. Las creencias más profundas viven en nuestro subconsciente y para reconocerlas necesitamos poner en práctica todo lo que hemos explorado en los episodios anteriores, lo que no significa que no puedas quedarte aquí escuchándonos. Pero escuchar el cuerpo, observar nuestras emociones y tener conversaciones valientes con nosotros mismos, eso es lo importante. Porque solo cuando nos permitimos ser vulnerables, esas creencias ocultas comienzan a mostrarse. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Efecto Coach. Hola, José Miguel. Hola Verónica, totalmente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coach. Estoy muy contento de estar acá junto a ustedes. Hoy Verónica y yo vamos a meternos directo al centro del sistema operativo humano, las creencias. Sí, esas que nos gobiernan, cómo actuamos, cómo amamos, cómo lideramos y hasta cómo nos saboteamos. Ojo con eso, Sí. porque también nos saboteamos. Y que sin darnos cuenta definen la forma en que vivimos. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, respira y prepárate para mirar tus creencias con otros ojos. Y ya entrando en materia, Verónica, te quiero preguntar, ¿qué revela la forma en que hablamos de nosotros mismos sobre las creencias, esas creencias limitantes que estamos arrastrando desde hace mucho tiempo? Uf, empezaste sencillito, José Así Miguel. es, ¿cómo se llama en el boxeo? Como a la mandíbula. Directo. Está bien. Directo. La verdad es que esa es una de las preguntas, no sé si difíciles, pero la verdad es que en corto yo diría que muchísimo, muchísimo. Si uno se escucha hablar, si te vas a dar cuenta de qué creencias te manejan, solo escuchándote hablar. Mm. Cuando alguien dice, por ejemplo, yo no soy bueno para esto, o a mí siempre me pasa lo mismo. Sí, muy común Lo eso, que, muy común. claro, lo que estás haciendo ahí es revelar tu mapa mental. Absolutamente. El lenguaje es como una radiografía de tus creencias. Mm. Yo lo veo en mis sesiones. Hay personas que llevan años con frases heredadas, tipo, por Claro. ejemplo, primero el deber, después el placer. Muy, muy, muy acuñada Se esa adaptan. creencia. Si quiero algo bien hecho, tengo que hacerlo yo. ¿Cuántos Sí, líderes? ¿Cuántas mamás? ¿Cuántos papás? ¿Cuántos nos dicen eso? El sí, cambio no. entonces empieza cuando te atreves a decir, ¿y si ya no fuera verdad? ¿O eso, si no fuera así? Claro. Solo esa pregunta abre un espacio inmenso de libertad. Así es. Y eso me lleva a pensar en otra cosa, José Miguel. Eh, ¿Cómo crees tú que se podría desinstalar una creencia? ¿Tú crees que Y es un acto consciente? ¿Es un acto de conciencia, perdón? ¿O de disciplina?
Eh, Muy buena pregunta, los expertos. Fíjate que el primer paso no es cambiarla, sino que es descubrirla. Porque no puedes borrar algo que no ves, que no sabes que existe. Por eso el Totalmente de punto de acuerdo. partida de una creencia es hacerla visible, darle un nombre. Por ejemplo, siguiendo los ejemplos tuyos, que quizás sientes que no puedes hablar en la familia, por ejemplo, sin que haya un conflicto. La típica que dice que no voy a decir nada porque si no se van a enojar todo de lo que yo pienso, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esa idea? Que si yo hablo, los demás de mi familia se van a enojar, ¿cierto? Por lo tanto, Entonces, tengo que pelear. Si claro, digo algo, tengo que estar dispuesta a pelear. exactamente. Entonces, si uno la toma, la identifica, la descubre eso, ¿por qué estoy pensando esto? Entonces, ahí ya la tienes, ¿cierto? Esa O es la sea, creencia que manda desde las sombras. o sea, Y según cuando la eso, ves, ya no tiene el mismo poder, pues se le va, ¿cierto? así es, tal cual. Entonces, lo otro si es un acto de conciencia o de disciplina, yo creo que sí, primero es un acto de conciencia de todas maneras, ¿cierto? Porque el cambio empieza cuando te das cuenta de lo que pensabas era la verdad, ¿cierto? Lo que tú decías. Y en realidad era solamente una interpretación, pues. Así es, Esa conciencia entonces abre una puerta que te permite elegir distinto. Que eso es súper totalmente. importante, elegir distinto, ¿cierto? Y ahí entra la disciplina. Porque el viejo pensamiento no desaparece de un día para otro. O sea, olvidémonos de eso. No, como dices tú, no existe magia en eso. Como cualquier hábito, necesita práctica. Necesita un poco de la experiencia, del hábito, de la repetición, ¿cierto? Cada vez que vuelve la creencia antigua, el no puedo, no valgo, me va a salir mal. Entonces, elige responder distinto, ¿cierto? Una y otra vez distinto. Entonces, ahí viene la disciplina, con que tienes que reaccionar y contestar de manera distinta. Entonces, en resumen, se descubre la creencia, se observa, hay que observarla sin juzgarla, ¿cierto? Se reconoce que es una idea que no es verdad, que es una construcción, Hay que desafiarla. y hay que desafiarla, ¿cierto? Y después se practica que esa creencia hay una nueva manera de ver la realidad, del pensar y del actuar, ¿cierto? Y ahí viene la Entonces, disciplina, como dices tú. claro, la conciencia abre la puerta y la disciplina te ayuda a cruzarla, como dice el maestro. Qué bonito, bonito ejemplo. Tal Así cual. que conciencia y disciplina son claves para liberarse de las creencias limitantes. Fíjate que yo hace tiempo atrás hice un taller de creencias, pero estaban relacionadas con el dinero, ¿eh? Súper importante para muchos. Y Muy justamente relevante. decían, o sea, Algún día, perdón Verónica, algún día vamos a hablar de esa creencia en específico, ¿eh? sí, sí, de todas maneras. Y ahí te puedo contar mucho de lo que hicimos, pero en ese, y un poco atingente a esto, justamente es lo que dices tú. Partían diciendo que tal vez lo más difícil no es deshacerse de la creencia, sino que, como decías tú, de identificarla. Claro, Y cuando tú la sí, identificas sin hacer nada, es verdad, ya pierde el 50% la fuerza esa creencia. Pero claro, hay que desafiarla. Y si esto no así fuera, es. y si esto no fuera verdad, otra forma que decían de cómo desafiarla era, nadie lo ha logrado, era preguntarse, se pregunta, nadie lo ha Claro, logrado, nunca lo han podido hacer, y si pudiera hacerse, ¿qué sería? Y después, claro, como dices tú, nos decían, había que entrar en la disciplina porque finalmente lo que hace es uno tiene que elegir esa nueva versión de esa creencia y practicarla hasta que la mente la crea. sí, Entonces yo a raíz de eso, yo a mis coaches les digo, tienes que convencer a tu cuerpo de que esto nuevo es posible. sí. Fíjate, me acuerdo de lo que tú estabas hablando, de la historia del atletismo en el deporte, sobre todo en el atletismo, estos récords mundiales que de los años 60 hasta fecha
se han ido derrumbando a cada rato, todos los años, es precisamente porque el nivel de creencia de los 100 metros, que antes, no sé, eran 10 segundos o 11 segundos, los 100 metros, y todos decían que nadie podía bajar de 10 segundos. Entonces, el que corría, por muy bueno que era, su creencia era que no podía bajar de 10 segundos, hasta que uno bajó de 10 segundos. Y ahí dijeron cómo empezó a caer todos estos récords mundiales simplemente cuando esa creencia se cae, ¿cierto? Y hablando de esto, Vero, ¿qué sucede a nivel emocional cuando desafiamos una creencia que ha sido una verdad inmutable con este, como te doy yo este ejemplo en el atletismo, digamos, que durante años en nuestra historia personal ha sido una verdad, ¿no? ¿Cómo gestionamos esa resistencia inicial que el cambio siempre genera? Mira, yo creo que es fuerte, ¿ah? Es fuerte. Primero creo que, y esto en base a lo que he visto, he vivido y he leído mucho también, primero creo que, porque es fuerte, porque primero aparece el miedo, Claro, porque absolutamente. estás desarmando, y esto es lo fuerte, estás desarmando muchas veces algo que te sostuvo por mucho tiempo. Claro. Que te dio una Entonces, razón, digamos, claro. claro, te dio, y que muchas veces tal vez incluso te ayudó a lograr cosas quizás. Sí, sí. Pero en este momento, si estamos viendo una creencia determinada, es porque nos está limitando, nos está haciendo mal, nos tiene detenido. Porque el problema no son las creencias en sí, sino que son aquellas que te limitan, que son un obstáculo para que tú sigas avanzando. Entonces, claro, lo primero que aparece, como te digo, es el miedo. Pero después, y después de eso, viene una resistencia. Esa vocecita interna Claro. que te dice, no lo hagas, no Sí, el cambies, diablito con... Sí, claro, claro. quédate aquí, que es más seguro. Eso es la vocecita que nos dice aquí internamente que no está cuidando probablemente, pero esa es la Mm. resistencia. Y finalmente, si te atreves a sostener el proceso, va por la disciplina, como decías tú, aparece el alivio. Una vez tuve un coachí, JM, que me dijo, ¿Ya? toda mi vida creí que no podía ser exitosa y Oh, libre qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, al fuerte. mismo tiempo. Imagínate. Fuerte, súper Y fuerte. cuando desafió esa creencia de que no podía ser exitosa y libre al mismo tiempo, lloró. Me imagino. Súper Pero potente. al mismo tiempo, fíjate que eran lágrimas de expansión, no de dolor. Claro, como Porque de ahí liberación, entendió, por ejemplo. finalmente de liberación, porque ahí Claro, entendió que había vivido con el freno puesto sin darse cuenta. No es que claro, las cosas externas la limitaran, era ella misma, que claro. sin darse cuenta, porque eso está, como decíamos inicialmente, en el subconsciente, es nuestro piloto Absolutamente, automático. Entonces, absolutamente. cambiar una creencia es como soltar una piel que ya no te queda, Claro, pero aún te da miedo dejar atrás. sí. Es Sí, de todas potente, maneras. es Sí, muy, muy potente. sí, sí. Ahora, una vez que identificamos lo que queremos cambiar, ¿qué crees tú? ¿Cómo creamos nuevas creencias que realmente puedan durar, sean sostenibles en el tiempo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que cómo podríamos trabajar eso? Mira, lo primero es entender que una creencia potenciadora, por así decirlo, no es una frase positiva, ¿ya? Ah, claro. Que muchas veces hablamos del positivismo, que está muy arraigado hablamos en positivo, como que con una frase positiva se va a arreglar todo, y no es así. Es una idea que tu mente acepta como posible y que te impulsa a actuar distinto, que es muy Mm, diferente, digamos. Por ejemplo, decir yo puedo con todo. Suena bien, suena súper bonito. Todos hemos dicho yo puedo con todo.
Pero si en el fondo no lo creemos, nuestro cerebro lo rechaza. Claro. Nuestro cerebro absolutamente lo rechaza. En cambio, una creencia potenciadora podría ser: estoy aprendiendo a confiar más en mí, un poquito más todos los días. Entonces, esa frase ya mi cerebro sí puede creerla. Sí dice, sí, este gallo está creyendo en él un poquito cada día. Entonces es realista y va creciendo conmigo. Entonces, ¿cómo se crean grandes, o sea, las creencias para que perduren? Primero hay que empieza con una experiencia, digamos, no con una frase. O sea, claramente las frases no sirven. La mente o el cerebro, te ayuda, ¿no? No es que te ayuda, pero no lo hace todo. El cerebro no cambia por palabras. Nuestro cerebro está condicionado para cambiar con vivencias, con experiencias. ¿Ya? Cuando prueba algo nuevo, claro. Perdón, ¿cómo decir? No, está bien, disculpa. Cuando prueba algo nuevo y te sale bien, aunque sea un pequeño avance, tu cerebro registra eso. Ah, esto sí puedo hacerlo. Y esa emoción positiva refuerza el nuevo pensamiento y ahí nace la creencia, la nueva creencia, esa creencia potenciadora. Como segundo aspecto, conecta la nueva creencia con tu identidad. No digas solo voy a ser más paciente, sino que di estoy convirtiéndome en una persona que escucha antes de reaccionar. El cambio se vuelve parte de quién eres, no una promesa suelta. No sé si ven un poco la diferencia ahí. Y tercero, repite con sentido. Eso es súper importante, no por costumbre. Cada vez que repitas tu nueva creencia, siéntela. Recuerda una experiencia bonita, una emoción, una imagen que la haga real. ¿Ya? Esto es lo que nos han dicho muchos maestros de la manifestación. O sea, hay que sentir lo que nosotros deseamos. Y así tu cerebro, o mi cerebro, graba como una verdad inmutable, no como una consigna absolutamente vacía, digamos, ¿cachai? Y lo otro importante, Ero, que yo lo estoy, hace un tiempo atrás, lo escuché y lo he seguido en vivencias personales, rodearme de personas, de lecturas o situaciones que me recuerden esa nueva forma de pensar. ¿Ya? El entorno que yo elegí y que tú puedes elegir sostiene lo que quieres creer de nuevo, ¿cierto? Entonces, un poco resumiendo lo que he dicho, no hay que repetir frases. O sea, olvidemos, sirve, pero es mejor hacer cosas vivenciales. Claro, claro. Si no cosas experienciales sentido, que resulten posibles y que tú sepas que son verdad y tu cerebro también que sepa que son verdad. ¿Cierto? Siente y actúa de acuerdo con esa nueva idea. Una y otra vez. Aquí la disciplina, la persistencia en el tiempo es súper básica, es muy básica. Entonces, las creencias duraderas no se dicen, se demuestran. Y con cada experiencia que te confirma que sí puedes, la vieja versión, la vieja creencia se va disolviendo y va quedando en el pasado. Así que ojalá estos tips le ayuden a echar abajo esas creencias limitantes y vengan las creencias potenciadoras. Las que te abran oportunidades. Así es. Sí, en el fondo yo creo que de lo que tú dices, José Miguel, yo recuerdo en la medida que te escuchaba y efectivamente en la medida que una creencia quiero que se haga poderosa, finalmente en el fondo tengo que construirla coherentemente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, porque finalmente la clave es transformar esa frase en acción. Así es. Y repetirla para fortalecerla, ¿no? Sí. De repente, por eso las personas que se dicen positivas y que no les va muy bien en su vida, y dicen, oye, pero si soy tan positivo, claro, hablan bonito, dicen frases positivas, pero los hechos, ¿cómo se dice? Hechos son razones y no buenas razones. Hechos son amores y no buenas razones. Es muy antiguo, tiene
En este caso es real, ¿cierto? Que la acción es importante, pues se marca mucho. Así es. Así es. Mm. Así que cuéntanos qué creencias te gustaría desafiar para este año y escríbenos en los comentarios, aquí abajo. ¿Crees que las sesiones de coaching te podrían ayudar? Y si te ayudaran, atrévete y escríbenos. Aprovecha que en Efecto Coach estamos ofreciendo sesiones de coaching pro bono, o sea, sin costo. Si quieres vivir la experiencia, escanea el código QR que estás viendo en pantalla en este minuto, donde encontrarás la manera fácil y rápida cómo hacernos llegar tus comentarios o petición de coaching pro bono. En gestión profesional acompañamos a empresas a estructurar, optimizar y digitalizar su gestión para lograr eficiencia real y control en cada proceso. Si quieres que el 2026 sea diferente, la preparación empieza hoy. ¿Te imaginas a un atleta que empieza a entrenar el mismo día de la competencia? Cada día sin acción es una oportunidad perdida de transformar tu realidad. Y no se trata solo de números, se trata de construir una empresa que funcione incluso cuando tú no estás. El futuro no se espera, se gestiona. Cuando viajas, esperas que todo salga bien, pero muchas veces los imprevistos viajan contigo. En ASICTIC te protegemos en cualquier parte del mundo con coberturas médicas, equipajes, cancelaciones y hasta telemedicina, y todo en un mismo plan. Lo mejor, cotizas y compras 100% online, en minutos, sin papeles y sin llamadas. Así de simple, así de rápido. Entra ahora a asistic.com y viaja con la tranquilidad de estar acompañado en todo momento. Ya. Oye, José Miguel, sería bueno que conectáramos esto también con el ámbito laboral, porque lo que conversábamos recién lo podemos aplicar día a día en nuestra vida y eso es lo más útil tal vez. Pero se me enredó la lengua. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo. Entonces ahí es donde tenemos mucha experiencia. Tú que has liderado organizaciones como un alto ejecutivo, ¿de qué manera crees tú que las creencias personales de un líder se filtran y terminan moldeando no solo cómo actúa, sino que la cultura organizacional donde está? ¿Cómo crees tú cómo la moldean? ¿Cómo puede un líder generar entonces una cultura de creencias expansivas finalmente? Sí, fíjate que... Pero hablemos primero de la primera. Sí. ¿Cómo crees tú bueno, aquí entramos en el corazón del liderazgo. Las creencias del líder son el aire que respira su equipo. Marcan, sí. O sea, aunque nadie las nombre, pero es así, digamos. Y tiene una explicación de manera muy simple y profunda, para que se entienda sin tecnicismo, digamos. Lo primero es que todo empieza en el mundo interno del líder, ¿cierto? Cada líder, ¿cierto? Sin darse cuenta, dirige lo que cree posible o imposible en su vida. Si cree que, comillas, la gente no cambia, será un líder controlador. Si cree que todos pueden aprender, entonces actuará como un líder confiando en su equipo, ¿cierto? No hace falta que lo diga, su tono, sus decisiones, sus silencios, todo transmite esa creencia. En poco tiempo su equipo empieza a comportarse de acuerdo con ese marco mental del líder. Es decir, las personas se adaptan al mundo que el líder construye con sus creencias. Y así se filtran las creencias en la cultura. Ese es como un segundo paso. Y esto es súper importante porque las creencias personales del líder se transforman en normas no escritas. Y esto es lo que estoy hablando, a muchos ya le debe empezar a hacer sentido, digamos. Si el líder, por ejemplo, el líder valora el control, se instala la cultura del miedo o del chuta, aquí si me equivoco me van a echar. Si el líder
Es todo lo contrario, confía, escucha. Entonces se instala la cultura del aprendizaje y la colaboración, ¿cierto? Y con el tiempo, esas actitudes se vuelven hábitos colectivos. Todo el grupo asume esos hábitos y los hábitos son la base de la cultura de la empresa. Por eso se dice, la cultura de una organización es el reflejo emocional de su líder o su liderazgo, digamos. ¿Ya? Y como tercer punto, ¿cómo que generar una cultura de creencia expansiva? Esa fue mi Y última pregunta, efectivamente. eso empieza por la autoobservación. El líder necesita preguntarse, siempre estar preguntando. Creo sobre las personas, el trabajo, o sea, ¿qué creo? ¿Qué siento que las personas, el trabajo y el éxito me van a aportar a mí? Esa es una pregunta muy importante que tiene que hacerse el líder, porque lo que cree el líder se filtra a la organización. No puede construir desde afuera lo que no habita dentro del líder, ¿cierto? Entonces, lo otro que tiene que hacer visible, el líder tiene que hacer visible lo que valora, reconocer públicamente los comportamientos que reflejan esas nuevas creencias. Por ejemplo, que un líder le diga a una persona, me alegra ver que asumiste el error y aprendiste de él. Así se refuerza la creencia de que equivocarse no es fracasar, sino que es Es crecer. aprender, es Sí. aprender, claro. Lo otro también que viene entretenido, yo también lo hice mucho, es diseñar rituales que refuercen la nueva, no cambian solo con discursos, sino con práctica. Entonces, las reuniones donde se comparten aprendizajes, espacios de agradecimiento, decisiones transparentes, eso sirve mucho. Cada gesto coherente es una tremenda señal poderosa. Eso es Entonces, muy hay que cierto. ser coherente en momentos de presión también. El líder tiene que ahí es donde se revela la verdadera creencia del líder. Si en las crisis mantiene la confianza, el equipo aprende que la confianza no depende de las circunstancias, sino depende de una convicción. Entonces, para resumirte, la creencia del líder modela el clima y los comportamientos del equipo, sí, de todas maneras. Lo que el líder piensa y siente en silencio, dentro de él, su equipo lo vive en voz alta, como dice el dicho. Qué bonito ese dicho. Sí, Y una ¿verdad? cultura expansiva nace cuando el líder se atreve a revisar su propio mapa mental y actuar desde creencias que inspiran, no que limitan. Y por eso es tan importante el coaching en el mundo organizacional y específicamente con los ejecutivos, yo creo, fíjate, porque es la oportunidad justamente para hacer eso de una manera mucho más consciente. Porque Sí, preguntarse uno, claro, te tienes que estar acordando, pero el día a día no es tan permitido en términos del tiempo, en términos de acordarse. Por eso el tener un espacio donde podamos reflexionar, donde podamos sí. pensar tranquilo, en un lugar seguro y de confianza, es tan importante. Así es. Oye, Vero, y en tu experiencia, ¿qué creencias limitantes son las más comunes en equipos Uf, que están permanentemente luchando por innovar o por adaptarse a los cambios del mercado? mira, casi las tengo contadas, casi, casi. Ya, bueno, bueno, bueno. Mira, la primera, Perfecto. y yo creo que te va a sonar mucho, es la de así se ha hecho siempre. ¿Cuántas Ah, veces esa es no la hay clásica, la clásica. la Es la clásica? O sea, clásica. te juro que a mí me daba pero de todo cuando escuchaba eso. ¿Por qué se está haciendo? Así se ha hecho siempre. Es esa creencia mata la creatividad en segundos. Sí, Instalar una mentalidad distinta de cuestionamiento implica lo que tú decías hace un rato. Entender que el error es aprendizaje, por ejemplo. Por ejemplo. La segunda es no me corresponde. Como si solo el jefe pudiera claro. pensar, como que si el Sí, cargo te diera la capacidad para pensar. Y la sí, tercera, si me equivoco me van a retar, lo que tú decías. Esa claro. es muy, muy, muy típica. Esas son Muy típico. frases, José Miguel, que parecen muchas veces inofensivas
y muchas veces pueden tener incluso una explicación, pero que tenga una explicación no significa que se justifique. Punto No, por uno. supuesto, por supuesto. Entonces, exacto, nunca va a ser una justificación, pero sostienen culturas rígidas, con miedo, ¿no es cierto? Con miedo al error. Y claro, en ese ambiente nadie se atreve a proponer algo. Yo siempre digo que una organización que castiga el error está condenado a repetirlo eternamente. Se vuelve su manual de, como tú decías, de manera informal, tal vez, como el manual de procedimiento. Cambiar eso requiere necesariamente un liderazgo que modele otra forma de creer. Sí. Que equivocarse también es avanzar. Sí. Sí, de todas maneras. Entonces, hay que trabajar en eso. Y el principal responsable no es solo el líder, ojo, para que no se le vaya a endosar también esa responsabilidad solo al líder. En definitiva, todos somos responsables de la organización de eso. Así es, todos tenemos un rol y una cuota de responsabilidad en el de todas ambiente en maneras. el que estoy. ¿Ya? Sí. Si una organización, José Miguel, quiere transformar una creencia central que la está estancando, ¿qué crees tú? ¿Cuál es el rol clave de la comunicación, por ejemplo, interna en ese proceso? Sí, la comunicación es clave. Aquí entramos en el terreno donde las palabras se transforman en cultura. Y cuando una organización quiere cambiar una creencia que la está frenando, ¿cierto? Que está muy arraigada, la comunicación interna no es solo un canal, es el vehículo que transporta la nueva forma de pensar. O sea, sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué la comunicación interna es tan importante? Porque una creencia organizacional de la empresa vive las conversaciones cotidianas. Y esto es súper importante. Lo que estaba un poco hablando, no en los manuales ni en los murales, digamos, ni en los diarios murales. Vive cómo se habla en las reuniones, ¿cierto? En los pasillos, en los mails que nos mandamos, en las decisiones del día a día. Entonces, si una empresa quiere transformar una creencia, por ejemplo, aquí es todo lento, lo que hablabas tú, aquí el error, aquí metí las patas y te echan, los jefes no escuchan. Y como dices tú, así se ha hecho siempre, que es la más típica. Entonces el cambio comienza por cambiar el relato que circula entre las personas, digamos. La comunicación interna es el lenguaje del sistema. Y todo sistema se transforma cuando cambia la forma de hablar, el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué hace la comunicación interna entonces en este proceso? Bueno, lo primero es nombrar lo viejo sin miedo, ¿cierto? Hablar lo que hay que cambiar. No se puede transformar una creencia que no se reconoce. Eso es súper importante. Un poco lo que les dije anterior, hay que traer esa creencia y ponerla de frente, reconocerla. Como segundo, contar la nueva historia con coherencia y con emoción, ¿cierto? La nueva creencia no se impone, es un relato, se narra. Y esa historia debe conectar con el sentido y la identidad de las personas, del equipo. Qué bueno, eso es muy cierto. Por ejemplo, estamos construyendo una organización que confía más en su gente que aprender del error y que se atreve a innovar. No es un eslogan, es una declaración de propósito de la empresa, claro. ¿Cierto? Entonces, aquí se multiplican voces. No solo se emiten mensajes, el cambio se vuelve algo absolutamente real cuando muchas personas repiten la nueva historia a su manera, pero la repiten. O sea, la nueva cultura se comunica cuando se vive, no cuando se publica. Así es. Y a través del lenguaje, ¿cierto? Entonces, por eso la comunicación interna no solo informa, sino que reconfigura el pensamiento colectivo, que es súper importante. Transformar una creencia en una organización es cambiar su conversación habitual. Esto de las conversaciones de pasillo, como les dije, digamos. Cuando las nuevas palabras se acompañan de nuevas prácticas, el relato deja de ser ya un discurso, ¿cierto?
y se convierte en una nueva verdad absolutamente compartida. Hay que vivirlas, Así que definitivamente. por eso es tan importante la comunicación interna en las empresas, que muchas empresas no la toman tan en cuenta, le dan más importancia a las comunicaciones externas. Mm. Pero una creencia está claro que empieza con una buena comunicación interna. O sea, no basta con decir somos colaborativos. Hay No, que crear en el fondo historias reales, obvio, exactamente, donde esa exactamente. colaboración haya generado resultados y eso contagia, Así eso es, reprograma. así es. Mm. Y no hay otra forma conocida por lo menos. Así que, oye, Vera, me quedo dando vuelta que tú en dos oportunidades has dado ejemplo de tus sesiones de coaching. ¿Qué herramientas o metodologías de coaching son más efectivas para trabajar las creencias, sobre todo a nivel de equipos de alto rendimiento, eso de equipos top, digamos? ¿Cómo se traslada el trabajo individual al ámbito colectivo en el coaching? A ver, mira, me encanta esa pregunta, pero la verdad es que no sé si es la mejor, pero por lo menos lo que a mí me ha resultado. O sea, ¿por qué me gusta? Porque une mi profesión inicial, ¿no es cierto? Yo soy contador auditor, con mi pasión, eh, que es esto de conocer a las personas, de entenderlas, y lo hace en una sola pasión, ¿ya? Mm. Una de mis favoritas es el círculo de creencias compartidas, ¿Cómo eso? donde, ¿Cómo eso? donde cada miembro del equipo pone sobre la ¿Ya? mesa una creencia que siente que los impulsa y otra que los frena. Ah, que sí, está bueno, está bueno. ¿Sí? Entonces, eso permite empezar como decías tú, a sacar la voz, que es algo que cuesta mucho. Mm. Mucho. Y cada persona tiene su pensamiento, apoyado o no en creencias que limiten o no, pero lo importante es sacarlo. Entonces, una de las maneras en hacerlo es eso. Otra que Mm. funciona es el mapa de historias. Es decir, Co- ver de dónde viene cada creencia. Eso es muy Ya, potente. bueno. Eso es muy potente y es fuerte. Y la otra, bueno, con eso la idea es poder, como te digo, sacarla, conversarla, lograr verbalizarla, como tú dices, el lenguaje es importante. Y la idea es que luego transformamos eso en compromisos. Porque una cosa es decir, creemos en la confianza, por ejemplo, y otra muy distinta es practicarla cuando algo sale mal, Sí, claro. en el momento en el que es importante. Entonces, el coaching ayuda a pasar del discurso al hábito. Claro. Y eso tampoco es instantáneo, pero al menos tenemos que sacar la voz. Y si no podemos sacar la voz, mal podremos pasar de un discurso que no damos a un hábito. Entonces, ¿qué Correcto. pasa? Cuando el equipo ve que la nueva creencia funciona en lo real, por ejemplo, que confiar en el otro mejora realmente los resultados, ahí se instala realmente una nueva verdad. Mm. Lo viví en una sesión pasada donde indagamos sobre, sobre las creencias que estaban instaladas en el líder de su padre Ya. y cómo darse cuenta y después transformar esa, esas creencias, esas frases que escuchó, esos hábitos que vio. Eh, Primero, claramente reconocer que han tenido una utilidad en el tiempo, pero también tienen Mm. una parte que te limita en muchas ocasiones, o fue útil solo hasta cierto punto. Entonces, Mm. transformar eso en algo que te potencie es muy fuerte, pero tiene que ser desde dentro. Oye, Vero, y en tu experiencia como coach, Potente, es potente esto. sí, ¿cuesta mucho identificar esa creencia de dónde viene?
Eso es lo que más cuesta. Eso es lo que más cuesta. Pero no significa... Y uno lo ve en el lenguaje. Y por eso que en las sesiones de el coaching como herramienta es muy potente en ese sentido. Porque como está en el subconsciente, es difícil que nosotros mismos la veamos. Pero cuando estamos en una conversación, en un lugar seguro, en un ambiente de confianza, lo que el otro no ve, porque es parte de su ser, uno como coach lo puede ver y no lo señala, sino que se lo hace ver. ¿Cómo lo hace ver? Con preguntas, por ejemplo. Claro. Y eso es muy potente, ¿cierto? O sea, si en una organización, más encima, esto no se aborda conscientemente, o sea, el tema de las creencias, es un riesgo de mantenerse estancado. Así es. Fuera de eso, ¿cuál crees tú, José Miguel, que es el costo de esa inacción? Cuando una empresa emprende un proceso sin mirar sus creencias, sin tomar acción en sus creencias, está tratando de construir sobre terreno absolutamente inestable, digamos. Puede cambiar estructuras, procesos, incluso personas, pero si la mentalidad sigue siendo la misma, el sistema vuelve al punto de partida, digamos, ¿no? Las creencias son como el sistema operativo de la empresa. Si no lo revisa, todo cambio es solo una aplicación nueva sobre un programa viejo, igual que en el computador. O sea, uno para formatear el computador tenemos que sacarle todo y poner el nuevo sistema operativo, digamos. En ejemplo simple, si la creencia profunda es equivocarse, fracasar, o el que se equivoca está despedido, cualquier intento de innovar se va a apagar. O sea, en esa empresa no hay ningún intento de innovación. Si la creencia es los jefes tienen todas las respuestas, el aprendizaje... No hay jefe, no es frena, parte digamos. Claro. No es mala voluntad, es el peso invisible de lo que la organización cree que es verdad. Entonces, en resumen, no mirar las creencias es como intentar mejorar el jardín sin mirar las raíces, digamos. O sea, que dicho sea de paso, a mí me ha pasado, yo tenía un jardín y yo creía que era regar nomás y cortar un poco el pasto y estaba bien. Y mi señora me dijo en ese tiempo que no, que había que mirar más profundamente qué estaba pasando bajo la superficie, digamos. Puedes podar, regar y decorar, pero si la raíz está en la enfermedad, está abajo, en la raíz, nada florece, digamos. Entonces, hay que enterrar un palito y mover la tierra. Claro, el costo de que la empresa no haga nada no es solo económico, es perder vitalidad, sentido y la coherencia. Incluso la empresa puede perder hasta el rumbo, digamos. Así que eso es... Pero si tuviéramos que dejar a nuestra audiencia con una única acción, vamos a ponernos en el supuesto que hay una sola única acción para transformar una creencia que es limitante, que esté afectando el clima laboral de una empresa o de una organización. ¿Cuál crees tú que sería esa acción clave? Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, yo creo que un poco como resumen, porque creo que ya lo dijimos, identificar una creencia no es tan fácil, ¿ya? Porque está en el subconsciente y hay que sacarla a la luz, como decías tú. Porque eso, solo identificarla la hace perder fuerza por sí solo, ¿ya? Y habiendo tomado conciencia de ella, hay que indagar. Eso es como en términos generales, y desafiarla, cuestionándola en voz alta. Claro. Solo decirla cambia su poder. Solo decirla
cambia el Sí. poder. O sea, primero la identificamos, buscarla, al darnos cuenta, la identificamos, la decimos en voz alta, porque ya solo eso le quita poder. Y si, con el y si no fuera cierto, y si puedo, Claro. buscando, y lo otro importante, ya no sería una, serían dos, pero como forma parte del proceso, es buscar una evidencia concreta. ¿Nunca nadie ha podido hacer esto? ¿Nunca ha Claro. pasado? ¿Nadie lo ha hecho? Y luego identificando, ¿no es cierto?, cuáles son juicios, patrones. Cuando alguien dice, por ejemplo, yo no sirvo para esto, y tú le preguntas, ¿seguro? Claro. Solo con esa pregunta ya abriste una grieta en la creencia. Y el resto es práctica. Hablar, observar y actuar diferente. Porque las creencias se disuelven con experiencia, como decías tú, y conversación, que es el lenguaje, la parte del lenguaje. Y Claro. eso es justamente lo que hacemos, como te decía, en los procesos de coaching. Por eso que Claro. esto es lo medular, como decías tú, bueno, en la persona es como el sistema operativo y por lo tanto en una organización también. Así es. Las organizaciones son personas. Así es. No existe organización si no hay personas. Así es, Verónica, tienes toda la razón. Bueno, y ha llegado el tiempo, se nos va el tiempo. Un viaje fascinante al centro de nuestro sistema operativo, como decía Verónica. Y hay mucho por Recuerden conversar que, también. sí, recuerden que la creencia no es el enemigo. El enemigo es la creencia que no se cuestiona, que no se identifica, ¿cierto? Que no se le da luz, que vive en las sombras. El cambio real no empieza con una acción, sino con una nueva convicción. Entonces la invitación es que te mires hoy con curiosidad y que te pregunte, ¿qué es verdad? ¿Qué me está costando mi libertad? Un poco lo que decía la Verónica. Preguntémonos, y si se puede hacer? Así que es una Así tremenda es. desafío que les dejamos, ¿cierto, Vero? Así es, José Miguel. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio lleno de experiencias y de reflexiones. Y esperamos haber plantado una semillita de duda constructiva. En este jardín, sí. Mira, súper. Y la próxima semana vamos a hablar de cómo se forma un coach. Y tal Mm. vez tendremos sorpresas. Así que los esperamos en el próximo episodio. Si este tema te hizo reflexionar, escríbenos en los comentarios qué otros temas te gustaría que tratáramos en próximos episodios o que volviéramos a tocar para profundizar. Y recuerda que en Efecto Coach estamos ofreciendo sesiones de coaching pro bono. Si quieres vivir la experiencia, escanea el código QR que estás viendo en pantalla, donde encontrarás de manera fácil cómo hacernos llegar tus comentarios y la petición de coaching pro bono. Perfecto, Verónica. Así que, por favor, no sean tímidos o tímidas y escríbanos. Acá abajo están los comentarios o pidan sus sesiones pro bono, que no va a estar esta promoción por mucho tiempo más. Así que atrévanse. Y vamos a tener Llegamos, sorpresas. sí, hemos llegado hasta el final, Verónica. Un abrazo a todos. No olviden Gracias por compartir atreverse este espacio. y sentir que cuestionen su mapa, que es súper importante, y nos encontramos en el próximo episodio de Efecto Coach. Nos vemos. Bye bye. Chao.